te genera una noticia como esta? Estamos hablando de una persona que ya compurgó los 25 años, una persona que fue señalada, acusada y condenada por haber tenido participación directa como autor material del magnicidio de tu papá. Y 25 años después, al haber cumplido la totalidad de la condena, recupera al día de hoy su libertad. ¿Qué sensación te genera, Jesús? Mira una cosa, Santiago, yo fui uno de los abogados de la causa y misión cumplida. Yo creo que siempre dentro del Estado de Derecho están establecidas las penas máximas. Nosotros conseguimos la pena máxima. Este señor compurgó. Tampoco no es, si bien él fue el sicario y no es y en su momento obviamente queríamos tomar otro tipo de acciones probablemente, pero como hombre de derecho y sobre todo siguiendo el lineamiento filosófico y jurídico de Argaña nos mantuvimos dentro de lo que establece la estructura legal de la República. Y sicarios, que fue realmente el que ordenó la muerte de Argaña, pudo haber muchos, ¿verdad? Pudieron haber muchos, uno más. O sea, realmente nuestra lucha no fue contra ellos. Era importante para que esa gente, ¿verdad?, tome el mensaje y que sepa que estábamos correcta. Y cuando ya estábamos a punto de sentenciarle al que realmente es el responsable del asesinato de Argaña, que sabemos quién es, un personaje que con ínfulas de Julio César, por cuestiones políticas se ordena, fantoche de Nicanor ordena que se lo libere, lo ordena a esta señora de Pucheta, jactándose de eso. Realmente ahí fue donde nos lastimó, nos hirió, pero por una cuestión legal estuvimos dolidos, nos bancamos, nos separamos de Nicanor cuando eso. Yo ya estaba en otro lado de la vereda política porque veía venir eso y otras actitudes realmente muy desagradables de este señor. Y bueno, lo de Luis Rojas en particular, que es el tema del momento, es parte del sistema jurídico que ocurrió, compurgó la pena y bueno, seguimos caminando dentro del Estado de Derecho y misión cumplida, como te dije, Santiago. Qué importante la reflexión, sobre todo cuando arrancas diciendo, soy hombre de derecho, estuve en la causa directamente como abogado y finalmente así es un proceso. Porque contaba hoy, en un momento del programa, Jesús, que me tocó hacer un recorrido en el 2019 por la penitenciaría de Tacumbú y me cruzo con mucha gente y era una especie de pimponeo con gente con la que te ibas cruzando. Y en un momento llego hasta él y el rostro no me parecía en ese momento familiar. Le pregunto el nombre, me dice Luis Rojas, pero como no estaba preguntándole a los reclusos por qué estaban ahí, conversamos, pero no respecto al caso Argaña. Es más, ni tuve hasta la emisión del programa en mente que era él el sicario quien había tenido participación. Y después empezamos a reflexionar sobre la vida en Tacumbú, la rehabilitación y la reinserción. Y la reflexión es muy interesante, la voy a compartir enseguida al aire. Pero quería preguntarte más que nada, cuando llegan hasta él, ¿cuál es la participación real y directa que se pudo atribuir a Luis Rojas, quien hoy va a recuperar su libertad? ¿Cuál fue el rol verdadero que tuvo Luis Rojas en el crimen de Luis María Argaña, en el magnicidio de Argaña? Mira, Santi, él fue el que le disparó a papá. Él fue el que por la ventanilla derecha le disparó con la escopeta. Realmente fue el asesino material de Argaña. Eso no hay ninguna duda. Tenemos las declaraciones de Pablo Vera, del chofer, en fin, de todas las personas que estuvieron ahí, que fueron víctimas y también protagonistas victimarios, ¿verdad? No hay ninguna duda, pero como te dije, Luis Vera Luis Rojas fue un sicario. Pudieron haber muchos. A mí Luis Vera, si bien obviamente como fue el asesino material, Jesús. Se fue. Bueno, se fue la comunicación. Vamos.
Se fue de repente. Acá me preguntaba William si él reconoció en algún momento el hecho. La verdad que yo estimo, ¿verdad? Llegar absolutamente con objetividad, tratando de ese objetivo, en este caso que me toca de cerca. Él se mantuvo siempre que ellos nomás le mataron de onda, ¿verdad? Que obviamente es insostenible una declaración así, ¿verdad? No lo vinculó a Oviedo. Yo creo que habrá estado muy amenazado y también sostenido financiera y económicamente, ¿verdad? Y realmente él no le señaló al que nosotros consideramos y que las pruebas nos llevaron a él al asesino de papá. No le señaló. Cuando contás tras bambalinas lo que había pasado y la situación política, me parece muy interesante porque ahí hay elementos de rescate de la historia que en estos testimonios nos permiten de alguna manera contarle a otras generaciones algo mucho más del episodio en sí o de la crónica policial en sí. Cuando te referís al verdadero responsable con ínfulas de Julio César, apuntás al Lino César Oviedo, quien en su momento fue apuntado como quien verdaderamente había ordenado la muerte de tu padre, de Luis María Argaña, y traes a Nicanor Duarte Frutos como un elemento de recordación. ¿Podés contarle, Jesús, a la gente que está escuchando la radio ahora lo que hubo detrás? El cómo y el por qué ordenaron la muerte de Argaña según lo que ustedes creen. ¿Quiénes estuvieron, creen ustedes, detrás de aquello? ¿Y por qué políticamente hasta se terminó negociando quizá detrás de esa muerte? Porque me parece, repito, Jesús, un rescate histórico demasiado importante, no en la voz del hijo de Argaña nomás, sino de quien llevó también la causa judicialmente. Te doy un poco mi visión del tema. Era evidente de que Oviedo quería llegar a la presidencia de la República de cualquier forma. Ya la había robado, fue uno de los actores principales del robo de Argaña en el 92 con Rodríguez, Nicanor, Guasmosa y compañía. Después, lastimosamente, él ganó las elecciones en el 97 porque se produjo desafortunadamente el abrazo de la muerte entre Guasmosa y Argaña. Guasmosa no cumplió con su palabra de no presentar candidato y le presentó a este personaje de Facetti y ganó las elecciones. El equipo que Argaña... Volvió a irse la comunicación. Está muy... El rol del Lino Oviedo y quiénes fueron protagonistas políticos que de alguna manera negociaron otra vez políticamente tras la muerte de tu padre. Pero contanos, como para que todos podamos entender cuál es la historia detrás y por qué mataron a Luis María Argaña, según crees, por favor. La historia es clara. Fíjate vos que si Argaña llegaba a la presidencia de la República, que estaba a un paso, era cuestión de horas, máximo de días. Imagínense usted la suerte del general, este personaje oscuro de la política, que siempre fue un dictadorzuelo de baja calaña. Imagínense lo que iba a ocurrir. Él tenía prontuario, no tenía antecedentes, prontuario, pero tremendo, de intento de golpe de Estado, involucrado en temas de narcotráfico, en violencia, en fin, barbaridades. Y Argaña era un tipo que no se negociaba, era un tipo intransigente, con carácter, y iba a poner las cosas en su lugar. Y obviamente el temor de este personaje, que se sintió como un gato acorralado, le llevó a la desesperación de hacerle matar a Luis María Argaña por una cuestión de supervivencia. Yo entiendo así, Santiago, y lo que ocurre después, en el caso, nosotros llevamos el caso, ya estaba auto para sentencia, y cuando estaba todo ya como para certificar desde el punto de vista del sistema judicial de que él era el responsable, para mí ahí hubiese sido un éxito, porque no solamente íbamos a hacer justicia por papá, sino que el país iba a quedar en buena posición, en el sentido de que, a pesar de ser un tema profundamente político
y realmente de importancia y trascendencia nacional e internacional, la justicia funcionó. En ese momento, Nicanor, de que pensando de que Oviedo iba a sacarle votos a Lugo en una estrategia errada, le ordena a Pucheta, de lo que se jacta, humillándole al Poder Judicial, que ese es un daño realmente que se hizo al sistema judicial, le ordena que le saquen. Y por no haber pruebas suficientes ante la duda, le libera a Oviedo, y Oviedo, en vez de traer votos de Lugo, pues lleva votos de Colorado, de Blanca, porque obviamente su raíz era colorada y su discurso llegaba más al pueblo colorado. Esa es mi percepción y mi visión después de haber pasado más de 25 años de todos estos eventos. ¿Alguna vez hablaste con Nicanor con relación a esto? No, yo en mi última intervención que estuve en el gobierno, le dije públicamente por los medios, estando presente mucha gente del partido, que yo creo en la reconciliación de todos los paraguayos, de todos los colorados, pero con sinceros arrepentimientos de los agravios personales. Y él nunca nos desagradó, él nunca hizo mea culpa, un reconocimiento público que le liberó al asesino de Papa. Si se produce ese hecho, yo podría hablar con él, pero que él reconozca la barbaridad que hizo. Y en aquel momento, digamos hasta que en marzo de 1999 ocurre lo que ocurre con tu papá, ¿recordás algún relacionamiento cercano, alguna conversación, alguna charla que se haya dado, algún intento de zanjar esas diferencias muy marcadas políticamente entre Argaña y tu papá, o fuiste testigo en algún momento de algún tipo de acercamiento para tratar de zanjar aquella diferencia política, Jesús? ¿Entre Argaña y quién me decís, Santi? Y Lino Oviedo. No, papá es un tipo intransigente, Santi. Él era un tipo, aparte que con el antecedente del prontuario que tenía Oviedo, era impensable. Y con la mafia iba a negociar. Y este señor es de la mafia. Y Argaña un tipo, era argel, bareté, tenía su carácter, pero era un tipo honesto, irreprochable, ético, decente, y realmente él quería llegar al poder para mejorar la situación del país. No le interesaba la plata, no le interesaba ser rico, como generalmente ocurre con los políticos. Él quería marcar una huella en la historia y dejar realmente una mejor situación en el Paraguay. ¿Cuántos años tenías cuando mataron a tu papá? 66 años, Santi. No, ¿cuántos tenías vos? Digo? No, yo tenía 32, 33 por ahí. Sí, yo tengo ahora 60, 35 tenía. ¿Y cómo te enteraste, Jesús? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando te contaron? Yo estaba con la profesión de abogado, haciendo un alegato en mi escritorio. Me cuentan de que le dispararon a tu papá. Yo realmente le tenía como un superhéroe, porque realmente para nosotros era lo más. Ni creí, no, a papá no le van a matar ni con balas, no creí. Después lógicamente prendí la radio y compañía, me fui al Americano y tuvimos que asumir una realidad, ¿verdad?, incontrastable. En su momento, además de Lino Oviedo, ¿había más gente que temía la posibilidad de que tu papá llegue a la presidencia de la República? Yo creo que habrá habido gente, porque vos sabés que en este país lamentablemente impera la mafia, el latrocinio, negocios con el Estado, crímenes, narcotráfico, y Argaña era un tipo que no iba a transigir, tenía carácter, tenía conocimiento, y seguramente nos iban a estar muy contentos con la presidencia de Argaña, pero el que realmente tenía muchos más motivos y después que se iba a acercar a la presidencia, porque si fíjate, Santi, muerto Argaña, se tenía que convocar al candidato a vicepresidente, que después se convocó, ¿verdad? Y ahí se presentaría este señor y obviamente ganaría de cualquier forma, lo haría renunciar a Cuba y llegaría a donde quería llegar, que era su objetivo final, para seguir haciendo los desmanes y las barbaridades y sometiéndola a ese país en una peor dictadura que la de Nicolás Maduro. ¿Alguna vez conversaste con Luis Rojas?
No. La verdad que no me hubiese gustado luego, ya ser muy fuerte. No conversé nunca. ¿Y tampoco hoy, 25 años después? No, tampoco, no quiero conversar, ¿verdad? Importante sería que él cuente la realidad. Si las amenazas no tienen miedo cuando gente poderosa y sin escrúpulos amenaza a tu gente, a tu familiar, a tus seres queridos, que yo creo que es lo que hicieron y sí, deben seguir haciéndolo, o le enriquecieron tremendamente, pero no me interesa hablar con él. Para mí, como yo te digo, él fue un eslabón de los menos importantes, si bien fue el que jaló el gatillo. Sicario hay por millones en el Paraguay. ¿Qué pensaste cuando murió Lino César Oviedo? Y yo te tengo que ser sincero, no quiero ser hipócrita y cínico, ¿verdad? Porque todos dicen, guau, la vida, Yo creo que mi tocayo hizo la justicia que los hombres acá en la tierra no pudimos hacer. Y no te puedo decir que no me alegré, ¿para qué voy a mentir? No voy a ser un hipócrita más que anda caminando por la faz de la tierra y sobre todo por la ciudad de Asunción. Dicen que en la misma línea de lo que mencionás, los cristianos terminan perdonando y que esa es, digamos, la etapa más importante, la etapa del perdón. ¿Perdonaste alguna vez a Oviedo? No, realmente me considero cristiano, no muy practicante, ¿verdad? Entiendo y obviamente hasta me va a hacer bien a mí perdonar, ¿verdad?, lo que hicieron daño a nuestros seres queridos, pero no voy a mentir, claro que no lo perdonan. Jesús, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, Santi, un fuerte abrazo y éxito en todas tus funciones. Jesús Argaña.